Quisiera en esta noche pensar en un pasaje de la palabra de Dios muy conocido, pero muy conocido, que encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, verso 18 al 22. Si yo le tuviera que poner un título a este pasaje, le podría Jesús llamando. Dice así la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, verso 18 al 22. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. El verso 20 dice: ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Dice el verso 22, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Dije al principio que este era un pasaje conocido y otro que vamos a leer también es muy conocido para muchos de nosotros. Y saben, cuando leí este pasaje, venían a mi mente algunas preguntas, pensando en el llamado de Jesús a aquellas cuatro personas. Y la primera pregunta que me venía a la mente era esta: vos, yo, ¿te acordás del día que te llamó el Señor? ¿Te acordás de ese momento? ¿De la situación? ¿De todo lo que pasó en tu interior? Y cuando hago esa pregunta, no hablo de los cambios que se hicieron espiritualmente en ese momento, como, digamos, la justificación o la redención o la santificación, etcétera, etcétera, etcétera. No hablo de eso. Hablo de ese momento que entendiste que eras un pecador y que Jesucristo te salvó. ¿Te acordás de ese momento? El gozo que produjo la entrada del Espíritu Santo en tu vida. ¿Te acordás? Mirá, si no te acordás, vamos a hacer una pausa para volverlo a traer a tu memoria. Pensá por un momento en todas las circunstancias que rodearon el día en que Jesús te llamó a vos. Ese día que para mí, y posiblemente sea para vos también, el día más glorioso que nos ha tocado vivir. El día que fuimos alcanzados a misericordia.
aquellos que fueron llamados, aquellos 4, dice la Escritura que al instante dejaron unos las redes, otros la barca, y comenzaron un nuevo proyecto de vida. Comenzaron aquellas personas a caminar con Jesús, a transitar una nueva etapa en la vida. Tanto Simón como Andrés, tanto Jacobo como Juan, antes de Jesucristo, eran unas personas. Después de Jesucristo era otra persona. Y ellos comenzaron a caminar. Y como sabemos, caminaron alrededor de 3 años y medio al lado de Jesucristo. Y yo pensaba, ¿cuánto tiempo hace que vos y yo caminamos con Jesús? ¿Cuánto tiempo hace que tuvimos ese encuentro personal con Él? ¿Te acordás cuántas cosas desechaste ese día? Aquellos hombres de los que estamos hablando dejaron un trabajo, dejaron una embarcación, dejaron tal vez un proyecto de vida, porque para ellos lo más importante había sido el llamado de Jesús. Y comenzaron a transitar la vida igual que vos, igual que yo. Tu vida, mi vida y la vida de aquellos hombres realmente comenzó cuando Jesús se presentó en nuestras vidas. Antes de eso, nuestras vidas eran huecas, eran vacías, eran vanas. Ahora, ¿es todo color de rosas? No. Aquellos 4 personajes, aquellos 4 discípulos, estuvieron cerca de Jesús con subidas y bajadas, con aciertos y con errores. Si no, pensemos muchas veces cómo la Escritura nos describe a veces algunas actitudes de estos personajes. De repente, en una etapa de su vida, alguno de ellos dijo: ¿querés que oremos para que descienda fuego del cielo? Tenían cosas así, porque eran humanos. Pero, por algún motivo, dejaron de estar al lado, y especialmente Pedro, al lado de Jesús. Y comenzó, especialmente digo Pedro, porque allí lo marca la Escritura, comenzó a seguirlo un poquito de lejos. Ya no estaba pegadito a Jesús, ya no estaba al lado, estaba cerca. Y todos conocemos la diferencia en estar pegaditos al lado que cerca.
Y dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 18, del verso 15 al 18, lo siguiente. Esto sucede después que arrestan a Jesús. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada, la portera, le dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy, no lo soy. Y saben, aquí comienza una etapa difícil en la vida de este hombre, de Pedro. Comienza a negar a Jesús con sus labios. Comienza a negar a Jesús con sus labios. Yo no soy discípulo de ese hombre. Ahora, notemos lo que dice el verso 18. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Y me ponía a pensar, hermanos, en ese hombre que había dicho hacía un ratito atrás: no lo soy, negando con sus labios a la persona de Jesucristo. Aquí veo a un hombre que dentro del sistema pasa desapercibido. Usa lo mismo que los demás. Había un fuego, hacía frío, posiblemente se estaría calentando las manos, era uno más en el montón. Pasaba desapercibido y no tenía problema. Hasta que dice el verso 25, estaba pues Pedro en pie, calentándose, pasando desapercibido entre toda esa gente, y alguien le dice: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Hasta ese momento había una tranquilidad. Lo había negado una vez. Después se conformó con el sistema que estaba rodeándolo. Pasa desapercibido. Pero realmente cuando tiene que confesar que él sí conocía a Jesús, lo niega otra vez con sus labios. Ahora, dice el verso 26, uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo:
¿No te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Otra vez Pedro niega a Jesús con sus labios. Todo comienza con un seguir a Jesús de lejos. Todo comenzó con un seguir a Jesús de lejos. Y cuando comenzamos a seguir a Jesús de lejos, corremos el riesgo de negarlo con nuestros labios. Pero más adelante, y esto es en picada, más adelante ya lo niega con sus hechos. En el capítulo 21 del Evangelio según San Juan, ya el Señor Jesucristo había sido crucificado, había muerto, había resucitado. El versículo 3 dice que este hombre, Simón Pedro, les dijo, me voy a pescar. Ellos dijeron, vamos nosotros también contigo, y fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Ya no era con sus labios, yo no conozco a Jesús. Ya era con sus hechos. ¿Por qué? Porque fue al lugar o comenzó a anhelar lo que había dejado un tiempo atrás, 3 años y medio atrás. Él había sido llamado y él había decidido dejar las redes, dejar las barcas, dejar su oficio, porque Jesucristo era lo más importante para su vida. Cuando nos vamos alejando, hermanos, poco a poco del Señor, comenzamos lamentablemente a negarle con nuestros labios. Y bueno, yo voy a la iglesia, pero no soy tan fanático como aquel. Y bueno, mis prioridades, y bueno, son aquellas otras. Pero eso es en la medida que nos vamos alejando del Señor. Algo muy simple. Primer paso, lo sigue de lejos, Juan 18:15. Segundo paso, no se identifica con Jesús, al contrario, lo niega con sus labios, Juan 18, 17, 25 y 27. Tercer paso, lo niega con sus hechos, Juan 21:3, vuelve a su vida anterior. En todo este proceso, Jesús ya no era parte de su vida. Pero siempre hay una nueva oportunidad. Juan capítulo 21, y todos lo conocemos, verso 15 en adelante. Después que él se fue a pescar y que no consigue nada, y aquellas palabras del Señor, hijitos míos, tenéis algo que comer, y él le dijeron no, se dieron cuenta que era Jesús, vuelven a la orilla. Después de eso, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que todos estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció en que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y continúa diciendo la palabra de Dios, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte habría de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. En este pasaje vemos la restitución de Pedro. Pedro, si sabemos, había negado 3 veces al Señor, acá el Señor le hace 3 veces la misma pregunta. Pero yo no quisiera hablar, hermanos, en esta noche de esas expresiones, sino en la nueva oportunidad que Dios o el Señor Jesucristo, en este caso, le da a Simón Pedro. Simón Pedro lo había empezado a dejar de lejos, ya no estaba tan cerquita, con sus labios lo niega, con sus hechos lo niega. Pero el Señor ama tanto a Pedro, de la misma manera que te ama a vos y me ama a mí, que aunque nos hayamos equivocado en nuestras vidas, aunque en algún momento de nuestra vida no estábamos tan cerca de Él, sino que estábamos medios alejados, aunque a veces no le confesamos como le debiéramos confesar con nuestros labios, o a veces un poquito más todavía, volvemos a nuestra antigua manera de vivir. A pesar de todo eso, el Señor sigue amando a Pedro, de igual manera que te sigue amando a vos y me sigue amando a mí. Y me llama poderosamente la atención esta expresión. Y dicho esto, todo lo anterior, añadió, sígueme. Ese pedacito de la Biblia podría ser sacado. Son 4 o 5 palabras. Pero dicho esto, añadió, sígueme. Y sabes que lo que me llamaba la atención es lo siguiente. ¿A quién iba a seguir Pedro? ¿A quién tenía que seguir Pedro? La respuesta es obvia, supongo. ¿Tenía que seguir a Jesús? ¿Sí o no? Tenía que seguir a Jesús. Estuvo 3 años y medio con él y lo siguió. Con sus subidas y sus bajadas, lo siguió. Pero lo que me llamaba la atención, ¿saben qué es? Que Jesús, dentro de unos pocos días, se iba a ir al cielo. Ya no lo podía ver. Pedro, a partir de esa decisión, debía de seguir a Jesús por la fe. Jesucristo iba a ascender al cielo. Ya no podía estar en contacto permanente con Jesús, verlo cara a cara, observar todos sus movimientos. Tenía que aplicar la fe. Sígueme. Y creo, hermanos, que ahí comenzó una nueva etapa en la vida de Pedro. Porque lo siguió de tal manera
que según la historia fue muerto al revés o clavado al revés, porque no era digno de morir como su Señor. Yo lo que quisiera en este momento decirles es que si vos estás observando que en tu vida estás alejándote poco a poco de Jesús, te quiero decir que el alejarte poco a poco de Jesús te va a llevar a negar a Jesús. Y te va a llevar no solo a negarlo, sino a vivir de una manera que Dios no quiere que vos vivas, ni quiere que yo viva. Los pasos no son de un momento para el otro, son pasos. Primero una cosa, después otra y después otra. Y lamentablemente nos vamos a encontrar tan lejos que no vamos a poder disfrutar de lo que es la vida cristiana. Pero quiero concluir simplemente con esto. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Y si vos estás consciente, o yo estoy consciente, que mi vida no está acorde a lo que realmente fui llamado, y me doy cuenta que estoy descendiendo espiritualmente, Jesús, el Hijo de Dios, a través de su palabra, te quiere hablar otra vez y te quiere decir a vos y me quiere decir a mí: está bien, te equivocaste, Miguel, está bien, me negaste, reconocé, está bien, volviste como antes, está bien, está bárbaro, lo reconoces, bárbaro, empecemos de nuevo. Porque yo tengo un mandato para vos y es: sígueme. No te quedes, hermano o hermana, en esa etapa. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Fallé, me equivoqué. Mi vida no fue tan linda como yo hubiera pensado serla. Sin embargo, el Señor se acerca a vos y te dice en esta noche, o se acerca a mí y me dice en esta noche: yo lo sé todo. Yo lo sé todo. Pero también sé que quiero que me sigas. No por vista, sino por fe. Porque yo tengo un plan para ti. Porque así como a Pedro le dijo: apacienta, pastorea, apacienta, Dios tiene un plan, hermano, hermana, para vos. Volvé al principio. ¿Te acordás del día en que Jesucristo entró en tu vida? Ese día maravilloso. Ese día que no había forma de contener el gozo de la salvación. Esa vida es la vida que quiere el Señor, que vos y que yo siga. Subidas, bajadas, errores, aciertos. Pero en este momento el Señor te dice: sígueme, deja lo otro. Poné otra vez la mano en el arado
y seguí adelante. Eso era, hermanos, lo que yo quería compartir con ustedes en esta noche. Dios los bendiga. Llamando a la puerta de tu corazón, Cristo Jesús hoy está. Su voz amorosa te ofrece perdón. Oye su tierno llamar. Tanto el Señor ha esperado por ti y sigue esperando otra vez. ¿Por qué no aceptas su ofrenda de amor? No te demores y ven. Si tú te decides a Cristo venir, su paz perfecta tendrás. La noche de tu alma Él alumbrará, su salvación te dará. Tanto el Señor ha esperado por ti y sigue esperando